Hemos llegado a Baña, un lugar muy cerquita de Santiago de Compostela, ubicado en la comarca natural de Abarcal. Cantas, preguntas, feitas o vento e canto máis pides, menos che dá. Andrés, ¿qué tienen las filloas de Baña para que sean tan atractivas? Bueno, tiene una esencia especial porque es una tradición que se remonta ya a muchos años, sobre todo a partir de después de Navidades, cuando ya el tiempo, el frío, la lluvia, pues en esos meses de enero y febrero, y ya aproximándose hacia los carnavales es cuando realmente pues la gente, y hay una costumbre de que cada uno en su casa pone una piedra y va haciendo las filloas para consumo familiar, pero bueno, de ahí que hace unos años, hace 8 aproximadamente, quisimos darle un impulso, y ahí que el segundo domingo de marzo de todos los años hacemos a festa da filloa da pedra. Aquí la inmigración empezó en Cuba. Buena prueba de ello son las escuelas que crearon, que construyeron aquí los gallegos del exterior, y después se extendió hasta el sur de América, como en otras ciudades de Galicia. ¿Qué contacto mantiene a Baña con esos emigrantes? Bueno, pues el contacto que mantenemos es, por decirlo así, cotidiano o anual. Todos los años estamos en contacto, sí. En el año 95 los emigrantes cubanos donaron una escuela indiana a los vecinos de la parroquia de Sobarne, donde está, por ejemplo, la Casa Salvador de Ciudad de Bacalao, y forma parte como local social, donde se reúnen los vecinos, y al mismo tiempo pues el usufructo lo tiene el ayuntamiento. Y ahora pues también hicimos allí unas pequeñas obras de reforma que se pueden comprobar, pintando el tejado, cambiando las ventanas porque ya estaban de muy viejo, y que queremos conservar lo que es la tradición, lo que era la antigua escuela, que es donde la cultura y la educación empezaba por esa gente. Y pues pasó ya por la emigración hacia Brasil, Río de Janeiro en concreto, en La Baña, Venezuela. Pero el contacto, pues hace un año precisamente, con motivo del 150 aniversario del Hospital Español de Beneficencia en Río de Janeiro, estuvimos allí presentes porque mantenemos en contacto, y gente nativa aquí y que viene todos los años, 2 veces al año, pues está al frente de las instituciones, como es el Hospital Español o Casa de España en Río de Janeiro. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta de Baña? Bueno, una persona que nace en La Baña, como yo nací en la parroquia de Marcelle, y sobre todo la naturaleza. Es decir, el concello de Baña por sí es natural, es decir, la naturaleza de por sí, pero al mismo tiempo me gusta sobre todo lo que son los núcleos, es decir, las parroquias, cada uno tiene su idiosincrasia. Estamos aquí ahora mismo en una parroquia que me encanta, es decir, en Troitosende, bañada por aquí por las orillas del río Tambre, que aunque yo no soy aficionado a la caza ni a la pesca, pero sobre todo aquí en tiempo de pesca, pues viendo a la gente cómo pesca aquí en el río Tambre, en los ríos más pequeños, y sobre todo es un remanso de paz. Pocos visitantes se acercan a la parroquia de San Xoán de Arriba, con la curiosidad que nos mueve a nosotros el trayecto entre las aldeas de Carballeira y Ferreirós. Ahí, en medio de los campos cultivados, según nos cuentan, existía una laguna que rodeaban 4 mámoas, y bajo ella estaba sepultada la villa de Ferreirós, que era la más importante del ayuntamiento de A Baña. Hoy, el caminante curioso no encuentra ni laguna, ni mámoas, ni villa, solo el hermoso paisaje rural que rodea a estos pueblos de arriba. Pero A Baña ofrece otros atractivos paisajísticos que, si bien no resultan legendarios, destacan por su belleza tectónica, ya que a poco que imites al gavilán que ronda estos cielos, descubrirás cómo los pequeños ríos se encajan en el territorio para llevar sus aguas al Tambre. A Baña es de lo más natural, y aquí bien se ve hoy cómo el otoño llegó a Galicia. Para que conozcan a sus gentes y los muchos atractivos que provocan que cientos de personas se acerquen aquí cada año. Está situado en un hermoso valle. Lo configuran 15 parroquias extendidas en 100 kilómetros cuadrados. Castros y mámoas nos cuentan parte de su historia.
fue una zona intensamente romanizada. En la época medieval fue cuna de los Trastámara y dominio de los señores de Altamira. O concello de Abaña configura junto a Negreira la comarca de Barcala. Es un ayuntamiento al que las nuevas infraestructuras han hecho más grande, sede de a Filloa da Pedra y de la tranquilidad. En este siglo XXI vive de la tierra y la agricultura y de su proximidad con la capital de Galicia. En el siglo XX padeció la emigración. Buena muestra dan casas como esta, una antigua escuela regalada por los bañeses de Cuba. Hoy muchos de aquellos gallegos del exterior, los más jóvenes, han vuelto, como Emilio. Me recuerdo en el año 79, solamente de La Baña, creo recordar que veníamos en un mismo avión unas 18 personas. Aquí en Galicia se estaban pasando malos momentos. Yo era joven, necesitaba comprarme un coche, de hecho me lo compré y tuve que marcharme a Suiza para pagarlo, porque aquí era imposible ahorrar para pagarme ese coche. En Suiza trabajé 4 años en la construcción. Luego cambié para una empresa que se dedicaba a calorifugados, a aislamiento. Y de ahí eché el resto hasta 19 años. De aquí lo que más echaba de menos era las fiestas populares que tenemos aquí en Galicia en verano, la playa. Amigos también, pero bueno, también me hice buenos amigos en Suiza. Con él visitamos la carballeira de la parroquia de San Cibrán de Barcala. Uno de los lugares más llamativos de Abaña, por su belleza y por su historia. La necesidad obligó a que el campanario de la iglesia de San Cibrán se diluyese entre carballos centenarios y se mantuviese alejado del templo, ubicado más abajo y desde donde las campanas no se oían. Estamos aquí debaixo do carballo de Cores. Este é un carballo que ten máis de 500 anos, foi podado agora fai pouco, que non fora podado nunca antes. Como di un amigo, que para explicar o grande que é este carballo, diríase que poden coller 100 vacas á sombra dele. Actor, músico, Xan es un hombre en un escenario. Así bautizó su recién estrenado disco, un trabajo en el que la música se combina con la improvisación, el teatro y la magia. Actualmente participa en el rodaje de As Damas Negras, el tercer cortometraje que dirige Sonia Méndez. Xan nos acerca hasta la parroquia de Cores, hasta El Pazo. Yo me acuerdo de estar aquí, de correr por aquí, de jugar por aquí. Aquí había vida, aquí había de todo. Había desde caballos hasta, bueno, ciervos, había de todo. Aquí había, bueno, esto era impresionante. Le guardo un especial cariño a esta casa, a este Pazo. Me bauticé en la capilla, la comunión e incluso me casé en esta capilla. Sí. Este impresionante espacio que fue pasando de generación en generación, hoy vuelve a la vida, gracias al último eslabón de la cadena familiar. Pablo y su esposa lo han convertido en sede de cualquier celebración. La finca tiene unos 30.000 metros cuadrados. Esa ventaja competitiva que tiene el Pazo con respecto a otros es que digamos que hay varios escenarios, ¿no? Varios marcos dentro del mismo Pazo. Esta zona de la era de piedra, zona del parque, zona de la huerta donde está la carpa, una carpa de 500 metros cuadrados, la zona del jardín con la capilla también del siglo XVIII, y queremos que desde el principio esto pues tenga una cierta calidad, no solo en el ambiente y en las instalaciones que son, sino en la calidad del servicio. Estamos a 15 minutos de Santiago de Compostela, en un lugar en silencio que tiene mucho que contar, un destino que atrajo a Javier Bardem o John Malkovich. Enseguida les contamos quiénes son los culpables. Ai, moi ben, moi ben. Hombre, aquí podemos vivimos moi ben. Tamén temos aí unha casa especializada no bacalao e tamén ven moitos famosos por aí a comer o bacalao. É moi habitual que veña Marisa Paredes, veo John Malkovich, veo Bardem, veo tamén o fallecido que faleceu estes días Artur Penn. Nosotros vivimos aquí en la parroquia de Ardoeste, es una parroquia pequeña, solo somos 86 vecinos. De mi infancia, para mí lo más bonito del ayuntamiento es aquí, la parroquia donde nosotros vivimos, porque es donde yo me he criado. Está
Estamos a 15 kilómetros nada más de Santiago y a nivel de oferta cultural lo tienen todo. Yo creo que en Antón un 80% fuimos emigrantes. Sí, aquí emigrou moita xente, marchou moita xente para Cuba, Brasil, Venezuela, pero o que está aquí máis ben de Cuba. El relevo de Abaña se caracteriza por 3 valles que descienden desde a terra de Xallas hasta el Tambre. Los ríos Baña, Barcala y Portalaxe, que nace y muere sin dejar el municipio, completan las líneas de agua dulce que discurren por esta zona. Ríos que tienen buena fama entre los aficionados a la pesca de la trucha. Aunque es el bacalao el principal objetivo de quienes se acercan a Abaña. Pois este bacalao, polo que din os nosos clientes, que é o mellor do mundo. El primer Salvador y sus hermanos emigraron a Cuba. En La Habana tuvieron restaurantes y desde allí mandaron construir este establecimiento en Seoane, en la parroquia de San Juan de Barcala. En 1920 abría sus puertas como tienda de ultramarinos y comedor. Hoy, el aroma que desprende su cocina atrae a medio mundo. Pues aquí vinieron a comer políticos, gente del cine. John Malkovich, Javier Bardem o el ya fallecido director y productor estadounidense Arthur Penn fueron solo algunos de los que se han rendido a la receta. A solo 150 metros de la Casa Salvador, el mesón Arranca nos pone en contacto con los productos de la zona. Pues nosotros tenemos una carta muy pequeñita, tenemos 4 o 5 entrantes, después tenemos pescado siempre fresco y una buena carne. Bueno, os voy a decir una cosa, a lo que echa todo el mundo la mano es al pan. ¿Por qué? Todos los días. Pues no sé, yo me imagino que la gente que vive en ciudades, la calidad del pan es un poco... Entonces llega aquí el pan gallego, yo creo que es maravilloso. A Ribeira do Tambre es una antigua casa rural típicamente gallega, recientemente restaurada, que nos ofrece lo mejor de 2 mundos, todas las comodidades de la vida moderna y el ambiente tradicional. Todos los fines de semana tenemos gente, tanto en temporada alta como en temporada baja. Extranjeros, sobre todo franceses tenemos. Y después por el invierno tenemos gente de Galicia. Bueno, nosotros lo que un poco aconsejamos es que visiten todo lo que es el entorno, la ruta de senderismo de a Ribeira do Tambre, como la casa, que disfruten de ella porque es un paraje, es larguísima, es hasta Ponte Maceira. Fin de semana y rumor del río. Nosotros nos quedamos aquí.